Silvio Sacomani te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Silvio? ¿Cómo estás vos? Bien, un gusto saludarte. Igualmente. Marcos, bueno, obviamente en primer término quiero pedirte un análisis, una evaluación de lo que considerás que aconteció ayer a la noche con la presentación de Javier Milei. Yo te diría no del presupuesto, sino que de una hoja de ruta del mismo, ¿no? Sí, él se le reprochó que no expuso sobre los números, pero la verdad que no era la idea de él, digamos, ¿no? O sea, la idea de él era presentar con la excusa del presupuesto un plan de reducción del tamaño del Estado, digamos, que bueno, que me parece que es lo que él vino a hacer, ¿no? Achicar el Estado. Uh-huh. Y se propone usar el presupuesto para eso. Claro, seguro. ¿No? La ley de presupuesto va a incluir a partir de ahora un mecanismo por el cual cada vez que se recaude, sea porque crece la economía o porque subestima la inflación, que por ahora, digamos, es lo que piensa hacer, ¿no? Porque la inflación se va a subestimar si dice que va a ser el 18% el año que viene. Eso Bueno, después quería hablar de ese tema con vos porque no, claro, pero bueno, pero básicamente no lo que le permite eso es programar una reducción del gasto que él dice va a ser año a año de acá hasta el final del mandato, lo que le permita desmontar todo el aparato estatal que engrosó el kirchnerismo, ¿no? No, seguro. Cuando yo leí el número de inflación que estiman diciembre 2023 contra diciembre 2024, el gobierno proyecta un 104%, si mal no recuerdo. Pero no me estarían cerrando los números, lamentablemente, porque según cómo venimos hasta ahora, y en el mejor de los casos llegando a un 2% mensual, digamos, estamos en un 122, 124% aproximadamente. Sí, por abajo del 130, pero bueno, todavía por arriba del 120. Sí, eso tiene que ver, bueno, con cómo calculan ellos la inflación diciembre-diciembre, digamos. Pero la anual le va a dar más alto, digamos, ¿no? Y la del año que viene, la que diciembre calculan, que es 18, la verdad que es la mitad de lo que pronostican los economistas más optimistas. Es la mitad, y es más, te digo, me llama la atención este número, porque si, por ejemplo, la inflación llegase a ser un 60% versus un 122 de este año, te diría que es un triunfo enorme, ¿o no? Sí, más teniendo en cuenta que tienen que seguir corrigiendo precios relativos, es decir, que tienen que seguir subiendo los servicios por arriba del promedio, tienen inercia, que eso no lo pueden desmontar, porque es una inercia que viene con los contratos, que muchos se van acumulando anualmente, entonces, bueno, van a tener subas que se les van a ir muy por arriba del promedio también por ese lado. Y si hay recuperación, es probable que haya muchos que quieran recuperar lo que perdieron, ¿no? Comerciantes, margen de ganancias, asalariados, sus ingresos, digamos, y que van a subir sus precios también por arriba del promedio. Entonces, lo más probable es que en el mejor de los casos la inflación sea poner, digamos, lo que dicen, bueno, los que saben de este tema, digamos, ¿no? Dicen arriba de 45, cosa que igual sería un gran éxito. Pero totalmente de acuerdo. 18? No entiendo. Bueno, la pone 18 por la misma razón que la subestimaba Néstor, y después la siguió subestimando Cristina, y después la subestimó Macri, y después la subestimó Alberto, porque subestimar la inflación le da al presidente un margen de discrecionalidad muy grande sobre los gastos que quedan fuera del presupuesto. Bueno, sí, vos digamos, lo que estás planteando, lo que plantea el gobierno es una cuestión sobre todo estratégica. Yo creo que sí, en este caso lo hace explícito, porque cuando él dice, si la recaudación es mayor, yo la voy a usar no para aumentar el gasto, sino para bajar impuestos, él te está usando ese instrumento para achicar el gasto público real, aun cuando el Congreso no le acepte los recortes. Ponele que en la discusión del presupuesto, sí, él pide que los gastos sean 100, pero después de negociar con todos los gobernadores, los tipos de radicales, todos los que le van a pedir cosas, le van a subir el presupuesto a 120. Él va a tener un presupuesto deficitario, pero es deficitario en los papeles porque
cuando la inflación empiece a ser por arriba del 18, la recaudación va a ser mucho mayor que los gastos presupuestados. Y él dice que él va a usar esa mayor recaudación no para hacer lo que hacía Néstor, que era subir el gasto donde él quería, digamos, ¿no? Y pagar apoyos y reventar a los opositores, qué sé yo, sino que, y para afanar, obviamente. Sí, lógico. Sino que él lo va a usar para recortar el gasto real. Entonces él va a poder hacer ajuste, aun cuando el presupuesto lo tenga que aflojar y no tenga ajuste, digamos, ¿no? Vos podés tener formalmente un presupuesto que no sea de ajuste, pero en los hechos va a ser de ajuste con el 18% de pauta inflacionaria. Y está muy bien, bueno, está bien pensado, digamos, ¿no? La estrategia me parece que está bien pensada. O sea, él se resguarda de que los diputados y senadores le metan, por ejemplo, en el presupuesto la suba a los jubilados, la suba al presupuesto universitario, cosa que lo van a tratar de hacer, porque obvio tienen mayoría. Entonces, sí, de todas formas, con respecto al tema jubilados, discúlpame que te interrumpa, Marcos, querido, se le va a seguir entregando el bono de 70.000 pesos. A eso se comprometió el gobierno mensualmente. Sí, por eso está bien y yo creo que finalmente de ahí no hay tanta diferencia entre lo que el gobierno está gastando y lo que los opositores le quieren hacer gastar. Pero para el año que viene la cosa se va a poner peleaguda, porque bueno, yo creo que los opositores le van a votar un Congreso, un presupuesto que va a estar bastante por arriba de lo que él presenta, ¿no? Uh-huh. Él va a poder recurrir al veto, y es medio problemático el veto, hasta cierto punto puede corregir cosas, pero el Congreso te puede insistir, y genera incertidumbre. Entonces yo creo que es como una garantía, ¿no? Él se da una garantía a sí mismo de que va a poder usar el poder presidencial, que finalmente lo inventó Néstor, el poder de subestimar la inflación, pero para destruir el Estado que creó Néstor, digamos, ¿no? O sea, Néstor lo usó para duplicar el tamaño del Estado, sí, a través de las ampliaciones de presupuesto, las decisiones como lo hizo en su provincia. Exactamente. El 70% forma parte son empleados del Estado en Santa Cruz. Sí, por eso ese es el modelo que Milei quiere desarmar y me parece que se está asegurando de tener los medios para hacerlo, aun cuando el Congreso no se los quiera dar, digamos, ¿no? O le retasea apoyo, yo creo que se lo va. Digamos, yo creo que la discusión de presupuesto va a durar de acá a fin de año, digamos, esto va a ser muy largo, sí, ¿no? Sí, estimo exactamente lo mismo que vos, sí. Va a haber mucho tiro y afloje ahí, porque bueno, los gobernadores quieren recuperar lo que perdieron, el progresismo le quiere dar a los jubilados y a los estudiantes algún premio, ¿no? Una especie de, para convencerlos de que no vuelvan a votar a Milei, digamos. Es curioso porque son los sectores que más votaron a Milei, pero que los opositores quieren seducir para que los vuelvan a votar a ellos. Bueno, el argumento de Milei, ustedes le destruyeron el futuro a los jóvenes y ahora vienen a querer hablarme de presupuesto universitario, un poco de razón tiene. Sí, ¿no? Lógico. Ahora, cuando los gobernadores dicen que quieren recuperar los que le quitaron, ¿sí? Digo, ¿qué le quitaron? ¿De qué hablamos? Ese gasto que Milei dice es la parte discrecional del gasto, que es el que no se indexa, es para las provincias en gran medida es obra pública, ¿no? Y es cierto que ahí hay de todo, porque hay provincias que perdieron obra pública que era muy útil y que tal vez estaba bien administrada, y provincias que usaban eso no para pagar obra pública, sino para pagar empleados públicos, para curro, no sabes. Sí. Hay de todo ahí, digamos, ¿no? Pero es cierto que ahí pagaron justos por pecadores y el ajuste de este primer año ha sido muy desordenado, ¿no? Muy brutal. Uh-huh. Después, bueno, le han aflojado a las provincias para provincializar la obra pública, ¿no? Y ahí viene toda una discusión que tiene que ver también con la deuda que acumulan las provincias, con cómo se va a renegociar esa deuda. Yo creo que, digamos, va a haber muchos temas ahí que se van a cruzar porque... Bueno, ¿tanto federalismo quieren que se hagan cargo o no? Y sí, digamos, a ver, si uno lo piensa a futuro, uno diría, bueno,
si todo esto funciona medianamente bien y las provincias se tienen que hacer cargo de la obra pública, mejor, porque va a bajar la proporción de gasto discrecional. El IARAF es un instituto muy serio sobre asuntos fiscales, sacó un informe sobre la reducción de la discrecionalidad que resultaría de este esquema y que va a beneficiar a las administraciones provinciales que están bien gestionadas, y a las que no, las va a poner en evidencia, digamos, ¿no? Bueno, no vas a poder disfrazar de que tenés obra pública porque pones carteles. Bueno, vas a meter en tu presupuesto y hacela, digamos, ¿no? Bancátela si la obra pública no se hace, porque no le vas a aprovechar la culpa a la nación. Lo que hacen ahora las provincias es dicen, no, la nación dejó de transferirnos, por eso la obra está parada y lo único que hay es el cartel. Bueno, es un negocio redondo para los gobernadores. Pero siempre lógico, tienen la excusa de echarle la culpa al presidente. Gasta menos. Sí, y gasta mejor, digamos, ¿no? Sí, o invertir. Ahí está. Gasta menos e invertí. Exactamente. Las provincias es un desastre el tema del empleo público. Milei no dijo mucho sobre eso, pero hubiera estado interesante que se detuviera en los números, ¿no? Porque se habla mucho de los excesos del empleo público, pero la nación tiene 400.000 empleados. Las provincias tienen más de 3 millones. Sí. O sea, es 10 veces más. Es un delirio. Es un delirio, aún teniendo en cuenta que tienen salud y educación, porque la nación tiene las Fuerzas Armadas, que también es un montón de gente. Claro, digamos, por ¿no? supuesto. Entonces yo creo que ahí, digamos, me parece que la discusión presupuestaria se pone interesante, más allá de todas las chicanas, digamos, y que Milei usó también el show, hizo un poco de show para polarizar y todo eso es un poco, digamos, ya telúrico, digamos, ¿no? Parte de su puesta en escena. Más allá de eso, me parece que la discusión presupuestaria, en un contexto donde vos ordenás las cuentas y aclarás de qué se va a hacer cargo cada quien, me parece que es puede ponerse bastante más razonable de lo que fue en los últimos 20 años, digamos, que el presupuesto siempre fue un dibujo, digamos, ¿no? Un dibujo total y una emisión monetaria que inundó la base monetaria precisamente de pesos que no tenían ningún valor, papel pintado. Te va a consultar, Marcos, aquí Javier, ¿eh? Hola, Marcos, Vale. ¿Cómo estás? Javier. Bien. Ahora, yo te corro un poquito por ahí de esa parte más técnica y te llevo por ahí a las ausencias que hubieron en el Congreso. ¿La ausencia de Santiago Caputo hace algún tipo de ruido o no? Mira, por lo que yo tengo entendido, Santiago Caputo impulsó un discurso que era mucho más duro. Uh-huh. Sobre todo era más duro contra Macri, digamos. Sí. Y Milei lo enfocó en el kirchnerismo, y si bien algunas alusiones a Macri hay, porque la parte que le discute de la gestión. Claro, cuando él dice, nosotros no es cierto que no tengamos gestión, esa es una respuesta a Macri, pero bueno, una respuesta no demasiado agresiva al kirchnerismo, directamente se ocupó de polarizar, de insultarlos, qué sé yo. Todo el show estuvo dirigido a Martínez. A Martínez a poner en evidencia que hay acá, digamos, dos modelos totalmente distintos, claro. Y los que están enfrente son los kirchneristas, entonces los demás tienen que elegir, digamos, ¿no? Que es la polarización que a Milei le conviene, y es lógico que lo plantea así en una discusión de presupuesto, que tienen que ganar o ganar, digamos, ¿no? Acá es tan importante como la ley base. Si no ganan esto, van a tener problemas, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que lo de Caputo, digamos, me parece que probablemente hizo ruido por ese lado. Me parece que lo mejor es que un personaje como Caputo no esté todo el tiempo en la tele, en las imágenes públicas, saliendo las fotos. Eso es una estupidez. Digamos, un tipo que es un armador, que es Yo me acuerdo siempre cuando se discute de Caputo, me acuerdo de Masón. En la época de Menem, nadie le conocía la cara. Nadie sabía quién era. El tipo, vos lo veías por la calle y era desconocido. El tipo era el principal armador del peronismo territorial. Era un experto en operaciones políticas en el Congreso, con los gobernadores, en un montón de terrenos donde necesitabas un monje negro operando, era Masón. El tipo no salió nunca en la tele, nunca apareció en la tapa de los diarios.
parece que a Santiago Caputo le encanta salir, viste, como si fuera James Bond. Eso es una estupidez. Y es una estupidez de él, porque él se deja y se presta para ese show donde él es un hombre de las sombras, pero al mismo tiempo parece fumándose un cigarrillo. Sí, exacto. Sí. Apoyado en la pared de la Casa Rosada. Eso es una estupidez, digamos. Yo creo que lo tienen que poner un poquito en caja el Santiago Caputo, digamos, porque si tiene que hacer bien su trabajo, no puede estar haciendo el show que hace de sí mismo para convertirse en una estrella. Es ridículo, ¿no? Un actor principal en las sombras, algo nunca visto. Eso es una estupidez, digamos, o sea, no, si le va a hacer bien a la gestión, lo tiene que hacer en reserva, no está jodiendo con esta huevada de que aparece de quién son las 20 cuentas a través de las cuales el tipo habla. No puede ser que un tipo que arma la comunicación del gobierno sea el tipo que además tenga 20 cuentas comunicando. Eso es una estupidez también. Sí. No, o sea, el estratega de comunicación no es el tipo que está en las redes. Todo está mezclado porque esto se armó con muy poco profesionalismo y es en gran medida responsabilidad de Milei, pero también de cómo se distribuyó el trabajo entre ellos, ¿no? Entre ellos, claro. Ahora, volviendo otra vez un poquito así al presupuesto, de lo que dijo ayer Milei, en ningún momento, por lo menos en esa hoja de ruta, como bien dice Silvio, se vio que el presupuesto vaya, o por lo menos se ve que sigue atado al cepo, no hay un indicio claro que se levante, no es un presupuesto totalmente cepeado. No, pero no lo pueden poner en el presupuesto porque eso los obligaría a hacerlo el 1 de enero. Sí, exacto. Y el cepo no tiene fecha porque tiene que ser una medida por sorpresa, eso, digamos, ¿no? Y si lo hacen gradualmente, igual también tiene que ser. Supongamos que ellos primero levantan el cepo para algunas actividades. Si vos programás eso para el 1 de enero, de acá al 1 de enero esas actividades están congeladas. Nadie hace nada. Uh-huh. Esperando que se libere el cepo, a ver si yo pierdo o gano, o qué sé yo, digamos, ¿no? O todo el mundo se apura, si le conviene, se apura y te revienta las reservas, claro, sí. comprando dólares desesperados antes de que el dólar oficial se vaya a la mierda. ¿Qué es lo que le pasaba a Massa cuando él entregaba las DJI y permitía la compra anticipada de importaciones? Bueno, permitió que todo el mundo se estoqueara con un dólar oficial, que era un dibujo. Entonces Milei no puede hacer lo mismo, y está bien que no hable de la fecha y no ponga nada en el presupuesto sobre el cepo. Eso lo tienen que manejar en la negociación secreta con el Fondo Monetario y decidirlo por sorpresa. Y está bien, es la única forma que se hacen esas cosas. Es como devaluar. Vos no decís, voy a devaluar el 30 de octubre. No, el 30 de octubre decretás feriado bancario, devaluás y tratá de que la mayor cantidad de gente posible no lo sepa para que nadie compre dólares antes, digamos. Claro, sí, es lo mismo, con el cepo es lo mismo, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora es muy interesante lo que planteó Milei en la noche de ayer, cuando sostenía que todo el gasto que se ha creado, ¿sí?, y que no se explique de qué partida presupuestaria existente va a salir, va a ser vetado. Sí. Pero me parece extraordinario, Marcos. Sí. Extraordinario. Yo digo, no, aumentenle a los jubilados. ¿Y de dónde sacamos la plata? Sí, de todos modos, De Loredo le contestó. No sé si ustedes lo escucharon a De Loredo cuando habló. Y eso que De Loredo es de los tipos que más quieren arreglar con el gobierno, digamos, ¿no? Porque la bancada la tiene toda pulverizada entre distintas facciones y él trata de negociar, qué sé yo. Y lo que dijo De Loredo un poco tiene razón también. Dijo, cuando nosotros votamos... Perdón que alguien pasó. No, pues sí, ¿sabes quién era? Martínez, que iba a buscar una calculadora. Es un drama esto. Cuando De Loredo dijo, cuando nosotros votamos la ley previsional de movilidad jubilatoria, tuvimos en cuenta que las partidas para esos aumentos estaban previstas en el presupuesto que está usando el presidente, que es el que él prorrogó de 2023. Entonces no es cierto que esas partidas no existan. Lo que pasa es que Milei, para sostener el ajuste, lo cargó sobre esas partidas y está gastando menos de lo previsto en las jubilaciones. Y eso es cierto. O sea, estrictamente... Ay, ¿me explicás de nuevo, Marcos, por favor? ¿Me ayudás a entender? De Loredo le dice sí, que el presupuesto que está aplicando Milei es el presupuesto de 2023. Sí. Que tenía previstos aumentos jubilatorios
como los que ellos aprobaron en la ley de movilidad jubilatoria. Okay. Eso no excedía esas partidas. Entiendo. Entonces, como está dentro de lo presupuestado, tal como lo está administrando Milei no puede decir que no tenga fuente de financiamiento. Es discutible, porque Milei puede decir, bueno, pero la recaudación cayó, porque cayó el nivel de actividad, por lo tanto esos recursos previstos no existen, porque la economía no creció el año pasado y este año cayó. Entonces, de algún lado hay que sacar esa guita. Bueno, pero De Loredo le puede seguir contestando, bueno, pero ¿por qué sacársela a los jubilados, justamente? ¿Por qué no se la sacás a, qué sé yo, las Fuerzas Armadas, o la FIDE, o... ¿entendés? Ahí se arma una discusión que es un tole-tole interminable, porque en verdad los dos tienen un poco de razón. De Loredo, digamos, quiere sacar también su ventaja, digamos, de la situación, es decir, háganle ajuste a otros, no a los jubilados, que son los que yo quiero representar. Mira, a mí me parece que de todo eso, digamos, el propio Loredo dijo, bueno, igual esta discusión es bizantina porque ya no tiene sentido insistir, porque ya el veto se sostiene, así que pasemos a otra cosa. Eso es lo más razonable, pasemos a otra cosa. ¿Cómo van a discutir el tema previsional para el año que viene? Yo creo que de vuelta se va a armar un gran despelote, la movilidad jubilatoria va a estar un poco en el centro de la escena, la van a tratar de meter adentro del presupuesto, seguramente el oficialismo se va a resistir o lo va a anunciar que igual lo va a vetar. Vetar una parte del presupuesto es un incordio, porque es una mala señal. Yo creo que lo mejor es, que empiecen a discutir una reforma previsional que sea más sustentable, digamos, ¿no? Y resolver el despelote que ha armado Massa y compañía, habiendo metido millones de tipos por la ventana, que es el principal problema es ese, digamos, ¿no? Pero lógico, 4 las millones no pueden ser claro. Son como 4 millones de tipos. Exacto. Las jubilaciones no pueden ser las mismas para los 4 millones de tipos que no hicieron sus aportes que para los que hicieron el aporte. Que son 3 millones. Exactamente. No se puede pagar lo mismo, la misma mínima a unos y otros. Y eso, de alguna manera, de la única forma que se resuelve es con una ley previsional, que va a ser dura y va a ser difícil de aprobar, pero bueno, tal vez lo pueden por lo menos poner en agenda, digamos, ¿no? Yo creo que ahí el gran problema es que el gobierno no tiene una propuesta de reforma previsional. Está claro. Que no van a ser buenas noticias, porque van a tener que subir la edad jubilatoria, van a tener un montón de malas nuevas. Ahí, pero ahora, por ejemplo, el subir la edad jubilatoria no forma parte de una lógica en torno a que la expectativa de vida ha crecido de una manera muy importante. Sí, no, yo creo que está bien hacerlo, digamos, ¿no? Está bien. Convengamos de todos modos que por alguna razón en Argentina, entre los jubilados la tasa de pobreza es solamente el 10%. Es que los pobres se mueren antes. La expectativa de vida ha crecido, sí, pero no para toda la población. No, está claro. La expectativa para los pobres, y por eso totalmente. El gasto previsional, no es cierto lo que decía Massa y lo que decía Cristina con el asunto de la repartija de jubilaciones gratis, que ellos estaban haciendo justicia social. Eso es mentira. Lo que se beneficiaron fueron las clases medias. No, es mentira. La ampliación del gasto previsional es de las cosas más injustas que hizo el kirchnerismo, porque es imposible de pagar, se carga sobre impuestos generales que pagan los pobres, y a los pobres no les llega. Porque es más discutible, qué sé yo, el subsidio al transporte. Yo creo que el subsidio al transporte es mucho más justo que el sistema previsional. Porque la verdad, los pobres se mueren antes. Es terrible decirlo, pero es así. Entonces Argentina es un país cada vez más injusto, donde todos estos versos de política distributiva de la progresía tonta han hecho un enorme agujero y impiden que haya justicia distributiva medianamente sensata. Vos no podés pagar el subsidio de transporte porque estás pagando 7 millones de jubilaciones. Bueno, la guita no es infinita, ¿viste? No, bueno, totalmente. Bueno, ese tipo de cosas sería bárbaro que Milei las ponga sobre la mesa con una reforma previsional. Yo creo que él lo dijo, porque cuando empezó esta discusión sobre el sistema previsional, él dijo, la pobreza entre los jóvenes es mucho mayor que entre los entre los jubilados, sí. Así que no me vengan a decir que
que los jubilados no se les puede tocar nada porque está defendiendo no a los más necesitados. Habló de un 70% de jóvenes pobres en Argentina. Y bueno, debe ser cerca de eso, digamos, ¿no? Sí. Entonces, si tenés guita, ponela en la tarjeta alimentar. No, en la educación primaria, no la vas a poner en las universidades, en el sistema tradicional. Bueno. O sea, si vos querés ser realmente justo y no usé la expresión justicia social porque me se pone loco, pero medianamente justo respecto de las necesidades, o sea, en donde hay que poner la guita es en la escuela primaria, en todo caso en la escuela secundaria, que es donde fracasan los más pobres, y en la tarjeta alimentar, no en las universidades, no esta boludez de los supuestos progres que impulsan un proyecto de justicia distributiva para los jóvenes universitarios, que son todas clase media, y para los jubilados, donde la tasa de pobreza es muy baja. No me jodas, o sea, eso no son las prioridades. Si querés invertir en educación de un modo justo, lo razonable es gastar más y gastar mejor ahí donde están los pobres. Digamos, ¿no? Por supuesto. En la educación pública, mala. Ahora, entiendo, sí, lamentablemente es paupérrima. Para mí hubo un plan macabro para destruir la educación, Marcos, que proviene del peronismo. Del peronismo, desde allí, desde Perón, me da la impresión. Bueno, sin temor a equivocarme. Bueno, sí, eso. Mirá, en su momento tenía sentido, digamos, muchas de las cosas que promovió el peronismo, pero yo creo que una de las peores cosas que pasó, y en realidad pasó desde los años 70 y empeoró en los 80, fue la sindicalización de la docencia. Sí, comparto. Sí. La sindicalización de la docencia fue nefasta, porque además se volvió un coadministrador del sistema y un administrador del sistema de formación. O sea, los gremios docentes son los mismos que forman a los docentes. Eso es increíble. Eso es increíble. Y cuando se intentó hacer algún tipo de cambio, yo me acuerdo el tole-tole que se armó en la ciudad de Buenos Aires cuando Larreta quiso empujar una universidad de formación docente para absorber a todos los institutos, muchos de ellos dependientes del gremio, que pululan, que son kiosquitos de repartija de certificados, todos muy truchos, de bajísima calidad. El gremio docente se puso, pero en pie de guerra contra eso, porque es un enorme negocio. Es un enorme negocio. O sea, donde se privatiza la formación docente, porque en realidad es un negocio de tipos que están enganchados con el gremio. Por el gremio les manda los docentes, le dan certificación y laburan muy poco, es todo, en muchos casos todo virtual. Te digo porque mi hija acaba de terminar de hacer la obligaron a hacer uno de estos cursos. Una truchada, pero bueno, todo es un gran negocio porque si vos querés cobrar el plus por formación, qué sé yo, tenés que ir ahí y bueno, eso es el fruto de la sindicalización de los docentes y de cómo los sindicatos coparon la gestión docente de las provincias, ¿no? Bueno, eso es muy complicado de reformar. La experiencia de la ciudad quedado medio en una especie de empate donde no han logrado avanzar demasiado. Digamos, no. Y convengamos que la educación, sí, es un árbol que no les va a dar sombra a los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Por eso hay que pensarlo como política de Estado y seguirlo a rajatabla. Y muchas veces sí, los gobernadores no se meten en este lío porque saben que es para quilombo, pierden el apoyo de los gremios y como vos decís, digamos, los frutos si existen van a aparecer 10 años después. Claro, por eso... Olvídate, pongamos un poquito de pavimento. Sí, sí, solucionemos el bache, un semáforo que se cayó. Es realmente patético. Ponemos cartel, semaforización, bacheo, ¿viste? Entonces, ahí pusieron un poco de guita, lo demás se lo entregan al gremio y le dicen arreglate, está bueno. Qué canallada, ¿no es cierto? Bueno, porque un país es rico cuando es bien educado, cuando está bien educado. Y para ser bien educado necesita instituciones que funcionan. Por supuesto. Bueno, las instituciones que tenemos no son muy buenas. No, bajo ningún punto de vista. Qué lindo escucharte, Marcos, y que nos hayas acompañado nuevamente. Te mandamos un abrazo enorme.
Igualmente, che, un gusto, que sigan bien. Buenas Gracias, hasta luego. Muchas gracias, abrazo grande. Lo escuchabas a Marcos Novaro pasar por la cocina de las noticias cuando